Francia es un país con una larga tradición fecunda en la psiquiatría y el psicoanálisis. Recordemos a Pinel, médico psiquiatra que revolucionó la psiquiatría cuando liberó a los internados de los grilletes en el hospital Salpêtrière. De este modo tan brutal eran tratados los enfermos mentales alrededor del año 1800. Hasta podríamos llamarle el padre de la psiquiatría moderna, ya que humanizó el trato hacia estos enfermos. Luego vino Esquirol, su discípulo, para profundizar aún más los cambios hechos por Pinel en la internación de estos pacientes. El Hospital Salpêtrière fue cuna de estos movimientos trascendentales en la psiquiatría francesa. Allí mismo fue donde Freud conoció a su maestro Charcot en el año 1885. Freud había obtenido una beca para estar en Francia y profundizar sus conocimientos como médico neurólogo. Y como dijo su biógrafo Ernest Jones, Freud llegó a París como neurólogo y luego de haber presenciado durante 6 meses la presentación de enfermos los días lunes con el maestro Charcot, volvió a Viena con nuevas ideas que lo llevarían a descubrir el inconsciente. Pero volvamos a París. Allí se funda en 1926 la Sociedad Psicoanalítica de París, conocida como la SPP, con psicoanalistas jóvenes que habían sido pacientes de Freud en Viena. A los pocos años cerró sus puertas por la guerra, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Recién en 1953 la SPP, o sea, la Sociedad Psicoanalítica de París, reabre como institución psicoanalítica. Pero casi al mismo tiempo, en ese año, hay una división formándose la Sociedad Psicoanalítica Francesa, siendo Jacques Lacan uno de sus miembros de la nueva sociedad. De Lacan y su escuela vamos a dialogar en el programa de hoy. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, hola, buenas tardes. Una tarde fría, lluviosa, horrible, pero hermosa para estar acá en el estudio de Radio Con Aguante, operador técnico Guillermo Amor. Gracias, Guillermo. Y hermosa tarde para conversar. Hermosa. Primero, como siempre, agradeciendo los hermosos mensajes que me mandan después de cada programa. Muchísimos. Así que, no sé, ahora me estoy acordando de Norma Manabela. Gracias, Norma. Me estoy acordando del mensaje de Federico Leisen desde Mendoza. Todos mensajes muy estimulantes para seguir con el programa. Y bueno, ya estamos en la recta final de la primera temporada. Tenemos este programa y los 2 sábados siguientes, y terminamos con la primera temporada. Descansamos el mes de julio y en agosto largamos nuevamente. Bien, continuando con la introducción que hice de la escuela de Jacques Lacan, voy a contar un poco algo de su vida.
Jacques Lacan nace en París el 13 de abril de 1901 y fallece el 9 de septiembre de 1981. Fue psiquiatra y psicoanalista, conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis. Sobre la base de la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, combinada con elementos de la filosofía, el estructuralismo, la lingüística estructural y las matemáticas. Lacan estudió medicina en la Universidad de París y se especializó en psiquiatría. Obtuvo su doctorado en 1932. En esa década se involucra con los movimientos psicoanalítico y surrealista. Hacia 1934, mientras se analizaba con Lowenstein, se unió a la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, donde pasó a ser miembro titular en 1938. Paralelamente participó de forma activa en la vida intelectual parisina, relacionándose con artistas de la talla de, por ejemplo, André Breton, Salvador Dalí, y se interesó fundamentalmente por el pensamiento de Martin Heidegger y de el filósofo Hegel, cuyas obras serían influyentes en la suya. Después de la Segunda Guerra Mundial, su enseñanza del psicoanálisis adquirió mucha importancia. Su reivindicación de un retorno a Freud, su oposición a otras corrientes freudianas, especialmente la psicología del yo, así como su evolución teórica, provocaron una escisión dentro de la SPP en 1953. Lacan continuó sus investigaciones y dio seminarios entre 1953 y 1980, casi hasta su muerte. Sus seminarios fueron dictados primero en el Hospital Santa Ana, luego en la Facultad Normal Superior, en la Escuela Normal Superior y por último en la Facultad de Derecho. Lacan, además, fundó y dirigió su propia institución psicoanalítica, la Escuela Freudiana de París, que funcionó entre 1964 y fue disuelta en 1980. Sus escritos lo llevaron a ganar notoriedad en Francia y a ser una figura dominante en la vida cultural de ese país desde la década de 1970. De todo esto vamos a conversar, a profundizar, a dialogar con Gustavo Stiglitz, que ya está acá en el estudio de Radio Con Aguante. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, primero y como siempre hacemos, pasamos una hermosa canción y luego empezamos el diálogo con Gustavo Stiglitz. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs,
n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Qué canción, por favor, no me arrepiento de nada. Elena Roger interpretando la canción de Edith Piaf. Y por supuesto, en francés como tiene que ser hoy, porque vamos a hablar del psicoanálisis francés, vamos a hablar de Jacques Lacan. Y con Gustavo Stiglitz, que ya lo voy a presentar, pero antes quiero decir que está abierto el teléfono para aquellos oyentes que quieran comentar algo, hacer alguna pregunta. 15 6 458 2105. Repito, 15 6 458 2105. Muy bien. Gustavo Stiglitz, médico, psicoanalista, psiquiatra, con una larguísima experiencia en el campo psicoanalítico, en el campo clínico, en el campo teórico. Ha sido presidente de la Escuela de Orientación Lacaniana y fundamentalmente es un amigo querido de tantos años, que es un gustazo que Gustavo esté aquí conmigo en este sábado lluvioso y que podamos charlar del psicoanálisis y específicamente psicoanálisis francés de Jacques Lacan. Bienvenido, Gustavo. Y decime por qué, te hago la primera pregunta, decime por qué en los días previos estuvimos hablando de cómo llamar a este programa y yo te dije, vamos a llamarlo psicoanálisis, hablemos del psicoanálisis lacaniano. Y vos me hiciste una diferencia, me dijiste, prefiero que se llame psicoanálisis, que hablemos del psicoanálisis de orientación lacaniana. ¿Por qué, Gustavo? Bueno, primero te agradezco la invitación y quiero manifestar públicamente mi admiración porque nosotros en los 80 nos veíamos casi todos los días en el hospital, en el Evita, después dejamos de vernos mucho tiempo y tuvimos algunos encuentros esporádicos. Sí. Y yo me acuerdo que un día te escuché decir, me gustaría hacer un hospital de día en el Lanús, y se hizo el hospital de día. Y unos cuantos años después te escuché decir, me gustaría hacer un programa de radio, y estamos acá en tu programa de radio. O sea que sos un tipo que lo que quiere lo hace, y eso me parece admirable. Bueno, gracias. Bueno, para entrar en el tema, primero me gustaría, y espero que no te enojes, desafrancesar un poco el programa. Bien. Porque es evidente, es obvio que el origen del psicoanálisis de la orientación lacaniana es francés. Es evidente que el epicentro del psicoanálisis de la orientación lacaniana es francés, pero hay que decir que hoy, y desde hace ya varios años, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la AMP, de la cual la EOL forma parte, ha difundido tanto el psicoanálisis de la orientación lacaniana
que existe en prácticamente todo el mundo. Son 7 escuelas, algunas de las cuales abarcan muchos países. Ujú. No todas son como la EOL, que está solo en Argentina, aunque hay una sección también en Uruguay, o como la Escuela Española, que está en España. Hay algunas que cubren muchos países. Y se habla 5 lenguas Ujú. en la AMP. Y es muy grande la producción en español, de textos y de libros. Es decir, que se mantiene ese centro en Francia, sobre todo con la figura de Jacques Miller, Éric Laurent y otros, pero la difusión en español es inmensa. Pensá que en toda América, salvo Estados Unidos y Brasil, el psicoanálisis de la orientación lacaniana es en español, ¿sí? Y con los colegas brasileños nos entendemos perfectamente bien en portuñol. En portuñol, claro. Sí. Algunos de nosotros hablan, yo no, muy bien el portugués, y muchos de ellos hablan muy bien el castellano. Ahora, ¿por qué te dije, prefiero que hablemos del psicoanálisis de la orientación lacaniana y no del psicoanálisis lacaniano? Porque muchos psicoanalistas han leído, leen y se forman con los textos de Lacan. Claro. Pero no todos están enrolados, digamos así, en lo que yo te dije que llamemos la orientación lacaniana, porque la orientación lacaniana es el nombre que Miller le puso a su curso, desde el origen de su curso, en el 80 creo que fue. Entonces es como una especie de nombre especial, es como una marca prácticamente, ¿no? Decir psicoanálisis de la orientación lacaniana quiere decir que sos un lacaniano, un psicoanalista lacaniano que se orienta con la lectura que Miller ha hecho de la enseñanza de Lacan. Ah, mirá. ¿Entendés? Ajá. Entonces, no es el único, por supuesto, hay otros, Sí. pero ese nombre marca la diferencia de dónde estás ubicado dentro del campo del psicoanálisis lacaniano. Ah, mirá. Por eso me parecía que era importante hacer esa pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia en cuanto al nombre, pero Sí. es una diferencia en cuanto a la posición. Ajá. A ver, me haces pensar lo siguiente. Vamos a... Justamente el último seminario que dictó Lacan fue en Caracas en 1980, sino Ujú, cuando viajó por única vez que Ujú. vino a Sudamérica. ujú. Y creo que allí dijo, a mí me toca ser freudiano, ustedes serán lacanianos. Sean lacanianos si quieren, sí. Ajá, con más precisión entonces. Sean lacanianos si quieren. O pueden ser lacanianos, como dejando abierta la cuestión. Ajá, Pero él sí se decía freudiano. claro, ok. Entonces, yo te preguntaría lo siguiente, a ver, ¿cuál sería la diferencia de un psicoanalista lacaniano, pero que no está en la orientación milleriana, digamos, Ujú. de Lacan? Bueno, no te podría decir una diferencia, ni siquiera te podría decir demasiado sobre eso porque hay tantas orientaciones como psicoanalistas haya, ¿no? Ujú. Lo que sí te puedo decir es que el psicoanalista de la orientación lacaniana tiene una orientación teórica o clínica que viene dada por la lectura de Miller, que no es que se repita Miller, no es que se repita Miller dijo, Miller dijo, Miller dijo. Sí se lo cita, por supuesto, y mucho, porque es un argumento, se dice un argumento de autoridad, ¿no? Pero cada uno, no hay dos interpretaciones iguales en una lectura. Pero sobre todo, la diferencia es una orientación política, porque una cosa es un psicoanalista que se diga independiente, ¿sí? Y otra cosa es un psicoanalista que pertenezca a una escuela de psicoanálisis. El psicoanalista que pertenece a una escuela de psicoanálisis de la orientación lacaniana
es un psicoanalista que tiene una orientación política muy precisa, y es que el psicoanálisis se practica entre dos en el consultorio, Sí. pero se practica en comunidad en una escuela, Sí. ¿sí? En lo que se llama una transferencia de trabajo. Transferencia de trabajo es un concepto lacaniano, es un concepto de Lacan, que lo desplegó mucho en unas jornadas de carteles en 1975, creo que fueron en Estrasburgo, y ahí él definió la transferencia de trabajo como el pasar de uno a otros el entusiasmo por un trabajo de lectura, de investigación, de un trabajo teórico clínico, y que no es una transmisión de un maestro a un grupo de alumnos, sino que es una transmisión que hace uno a otro, a otro, a otro y a otro. Es decir, que aunque haya muchos escuchando una exposición, cada uno va a sentirse tocado por alguna otra cosa, y cada uno va a hacer su propia lectura de lo que está escuchando. Y sobre todo es la transmisión del entusiasmo por un trabajo. Entonces eso es indisociable de una comunidad. Y lo que marca entonces la diferencia entre un psicoanalista de orientación lacaniana y otro lacaniano, que no es decir mejor o peor, son elecciones que uno hace, ¿sí? Lo que marca la diferencia es justamente eso, es que es indisociable la práctica clínica del trabajo con los otros. A ver, porque en el segundo caso de los psicoanalistas que se llaman lacanianos, también estamos, porque me incluyo, Sí, en comunidad, sí, refiriéndonos justamente a textos, Sí. a textos de Lacan, bueno, que también eso vamos a hablar un poquito. Pero, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque los lacanianos que estamos en grupo, en instituciones, ¿cuál sería la diferencia con la otra comunidad de orientación lacaniana? sí, está bien la pregunta. Mirá, primero me gustaría contarte un intercambio que hubo hace ya varios años, no me acuerdo cuándo, entre Miller, que era presidente en ese momento de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y Horacio Echegoyen, que era presidente de la IPA. Sí, sí. Coincidieron en esas funciones. Ajá. Y se hizo acá en Buenos Aires un coloquio muy interesante, y hubo una conversación entre ellos, o habrá habido varias, pero hubo una pública en donde Miller destacó algo que tomó de Horacio Echegoyen y que lo llamó el principio de Horacio. ¿Sí? El principio de Horacio es que ningún grupo puede arrogarse la representación total del psicoanálisis. Ok. Ningún grupo puede arrogarse la representación total del psicoanálisis. Ah. Es decir, vos no podés decir, yo soy analista de la X escuela de psicoanálisis y los demás no son psicoanalistas. Claro. ¿Sí? Entonces hay que partir de ahí, me parece que eso es fundamental, y después se pueden marcar diferencias. Entonces, en la orientación lacaniana, una particularidad es qué tipo de organización es la escuela de psicoanálisis. Y es un tipo de organización, una comunidad analítica en donde lo que prima, o se intenta que prime, es el discurso psicoanalítico. Habría que hablar de los discursos. Lacan definió 4 discursos que son formas de lazo social, ¿no? El discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histeria y el discurso psicoanalítico. Y de todos ellos, el único que se caracteriza por no tener ningún afán de dominación es el discurso psicoanalítico. Entonces,
la escuela de la orientación lacaniana, pongámosle el nombre, tiene como toda institución dos caras, porque hay que existir también en el mundo, entonces hace falta una cara, digamos, medio burocrática, si querés. Hacen falta instancias de gobierno de la institución, pero se intenta, y digamos está el anhelo de que no sea eso lo que orienta principalmente a la institución, sino que sea el discurso psicoanalítico. Y para eso hay una serie de instrumentos, como por ejemplo uno fundamental que es la permutación. Permutación. Vos me decías la otra vez, che, solamente un año fuiste presidente de la IOL, ¿qué pasó? ¿Te rajaron? ¿No? Bueno, no, justamente se permuta todos los años, se cambia el presidente, pero también cambia, no todos los años, pero también cambia el director, cambian todas las instancias de la escuela, periódicamente. Y eso es para apuntar a que no se enquiste en una persona o en un grupo de personas el gobierno y la orientación de la institución. Te digo dos cosas más. Sí. Para caracterizar a esta institución y qué diferencia con otras. En una escuela de psicoanálisis de la orientación lacaniana hay ciertas instancias que son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, la admisión, que es la que se encarga de recibir a los nuevos miembros, la comisión de la garantía, que es la que se encarga de designar con la sigla de AME, que quiere decir analista, miembro de la escuela, a ciertos analistas que demuestren su formación. Y está después la instancia del PASE, que es la instancia que se ocupa de recibir y orientar a aquellos que quieren testimoniar que han terminado su análisis y que pueden hacer una transmisión y enseñar a partir de eso. Esas tres instancias están afectadas por la permutación. Ninguno está mucho tiempo en ellas, ¿sí? Entonces se va generando una política que va más allá de cada uno de sus miembros. ¿Sí? Okay. Eso me parece que es una diferencia importante con otras instituciones. Vos, por ejemplo, decís soy lacaniano en la APA. Sí. Hay una diferencia, que es que en la APA está vos me vas a corregir si me equivoco, la figura del didacta, ¿sí? Que no existe, que se trata de ir en contra de eso en la orientación lacaniana. Son distintas políticas para la formación y la transmisión del psicoanálisis, que es el punto en donde se generan por lo general las escisiones. Vos comenzaste hablando de la escisión del 53, sí. Y en general las escisiones tienen que ver con el tema de la formación. Uh-huh. Ok. Hacemos un pequeñísimo corte. Dale. Y seguimos profundizando en este tema. Uh-huh. Radio con Aguante. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. La realidad es una sola, pero cambia según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, qué lindo este diálogo, esta charla con Gustavo. Y vos sabés que tengo algunos fans que escuchan el programa, fieles oyentes, y uno de ellos es Alberto Tehuel, desde San Juan.
Apa, me suena Tehuel. ¿Te suena, no? Sí, sí. Bueno, mi hermano que fiel oyente del programa, y ya mandó un mensaje. Dice, flor de programa, muy claro y didáctico el entrevistado. Ah, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Gustavo, dijiste muchas cosas que me hacen pensar. El afán de dominación, hablaste, ¿no? Que la orientación lacaniana, si lo podemos llamar así, la escuela de orientación lacaniana, está en contra, supongo que se opone al afán de dominación. No, no es A exactamente ver. así. A ver si soy tan claro como dice tu hermano. No es que uno está en contra, porque es inevitable. Nosotros vivimos en el discurso, de lo que llamamos el discurso del amo. Sí, Hacen falta ciertas orientaciones. Esta época es muy en contra de las tradiciones, pero siempre hay alguna tradición más vieja, menos vieja, o un ideal. Siempre hace falta algo que oriente, pero no tener un afán de dominación es apuntar a lo más propio de cada uno, es decir, a no hacer masa, ¿no? Vos, por ejemplo, introdujiste el tema te fuiste a Pinel, sí. a la psiquiatría clásica francesa, Ujú. y cómo Lacan se incluyó allí, ¿no? Porque Lacan, antes de ser psicoanalista, fue psiquiatra. Claro. Y curiosamente, hace poco aparecieron, se publicaron los primeros escritos, lo que se llaman los primeros escritos de Lacan. Ujú. Están los escritos que vos citaste, ¿no? Sí. Que se publicaron en el 66, y ahora se publicó un volumen que se llama Primeros Escritos. Ah, Es decir, que son anteriores, previos todavía. previos al Lacan psicoanalista. Claro. ¿Mm? Y una de las cosas, hay muchos escritos de Lacan previos a ser psicoanalista, pero este volumen Miller eligió algunos textos porque son aquellos en los que se nota un rasgo de Lacan que después perdura en su carrera como psicoanalista. Y entre ellos, uno de los más importantes es que ya apuntaba en su primera época Lacan como psiquiatra a lo irrepetible de cada caso, a lo más propio de cada caso. Ajá. Decimos lo singular por las categorías de lo universal, lo particular y lo singular. Es decir, lo que Freud llamó el núcleo del ser, Sí. de alguna manera. Y Lacan se interesaba en eso. Es decir, en lo que no encajaba, lo que presentaba un paciente que no encajaba en lo que ya estaba establecido como la clínica de tal o cual enfermedad, ¿no? Sí, podemos decir como lo más propio del ser. Exactamente. Y que no se va a repetir, y Claro. que no te sirve después para otro caso. Ajá. ¿Eh? Entonces, no tener un afán de dominación es justamente apuntar a lo más propio de cada uno, y no es una forma de leer esto del afán de dominación, no es la única, pero apuntar a lo más propio y no intentar clasificarlo rápidamente, agruparlo rápidamente, mandarlo para acá, mandarlo Ujú, para allá. ujú. Vos sabés que hay una definición de la política, ahora se me fue el nombre, era un jurista bastante allegado a Lacan, Ujú. que decía que la política es el arte de hacer mover los cuerpos. Ujú. Las clasificaciones son un poco eso. Usted va para acá, usted va para allá, es decir, discurso del amo que organiza. El discurso analítico no es exactamente lo contrario, es el en vez. Es decir, es como si lo dieras vuelta a eso, como para encontrar las inconsistencias que hay en el discurso del amo y señalar eso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se apunta al caso por caso, cosa que Lacan ya hacía desde su época de joven psiquiatra, se trata de eso, de no hacer masa con los pacientes y agruparlos, Sí. sino ocuparse de lo más singular de cada uno. Ujú. Ok, ok. Está claro. No sé si... Sí, sí, sí. está Vamos a ver claro. qué dice Alberto ahora. Gustavo, acá, digamos, volviendo al tema de una institución donde Lacan
puede ser un autor más dentro de esa institución, Sí, como puede ser en la APA, Sí. que en la APA es un autor más importante, pero donde está como, no sé cómo decirte, con un pie de igualdad con otros, Ujú. es decir, con Winnicott, Ujú. con Bion. Yo lo que veo en esto de la escuela de orientación lacaniana, como si hubiera un solo autor, que es Lacan, y un Lacan puntuado por Miller. O Sí, sea, sí. no sé, en eso quería... Mirá, es un poco inevitable porque yo creo que cuando vos decís que en la APA hay varios autores en pie de igualdad, es el mismo esquema repetido para distintos autores. Es decir, sos winnicottiano, bueno, el autor es Winnicott y los lectores de Winnicott. Sí. Sos lacaniano, el autor es Lacan y los lectores de Lacan. Hoy ya no lo tenemos a Lacan, hace mucho que no le tenemos a Freud, tenemos las lecturas que se hacen sobre ellos. Y una de las lecturas de Lacan, que a mí me parecen las más lúcidas, es una cuestión de elección, ¿no? Ujú. Es la de Miller. Entonces, Ujú. por eso estoy en la EOL, Ujú. ¿no? Si vos leíste a Lacan, seguramente lo leíste bastante, habrás visto que no deja de citar todo el tiempo a otros autores, ¿no? Winnicott, por ejemplo, es muy citado, muy respetado por Lacan, lo reconoce como un hombre de genio, porque inventó algo de lo que nos servimos los psicoanalistas, por ejemplo, el objeto transicional, ¿no? Pero siempre que cita a alguien y reconoce a alguien, Melanie Klein, un montón, está citada Melanie Klein, y muchos otros, él aporta su propia lectura, Ujú. ¿sí? Y es una lectura que apunta a reconocer, por un lado, el mérito de la invención de ese autor, ¿sí? O el mérito del detalle clínico que pescó, y señalar también el límite que tuvo eso, que por lo general es un límite que llega por desviaciones a partir de de la invención de ese autor, Ujú. ¿sí? En el caso de Winnicott, por ejemplo, él puede ubicar la importancia y lo fundamental del descubrimiento del objeto transicional y como Winnicott mismo lo deja caer después, eso. Ujú. Él retoma el concepto de objeto transicional y a partir de ahí, con otros conceptos como el objeto parcial de Abraham y otras cosas, Ujú. hace su propio invento, que es el del objeto A. Ujú. Seguramente va a llegar alguien dentro de no mucho que señale el límite del objeto A y las desviaciones de los lacanianos y de la orientación lacaniana en relación al objeto A. Es Ajá. Como inevitable. inevitable, exactamente. Como inevitable. ¿No? Ok. Mira, el fan del programa, Alberto, te está preguntando, ¿qué es el discurso del amo? Si lo podés resumir así sintéticamente. Bueno, a ver, no es fácil, pero vamos a intentarlo. Ujú. El discurso del amo es... los discursos se organizan en 4 lugares, ¿sí? Uno de esos lugares es el lugar de la gente, que es el que pone en marcha la maquinaria. En el discurso del amo, en el lugar de la gente, lo que se ubica es el significante amo, que Lacan formalizó con una escritura, porque vos señalaste que él se ocupó de las matemáticas y de otras disciplinas, de la lingüística, etc. Lo escribe como S1, ¿sí? El S1 es el significante que marca la orientación. Y eso es muy importante y funciona todo el tiempo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero yo me acuerdo que hace muchos años entrevisté a una epistemóloga por la cuestión de la medicación en niños, Ajá. ¿sí? Y ella habló mucho de la industria farmacéutica y me dijo, lo que pasa es que las investigaciones empiezan por decisiones, no empiezan por el descubrimiento de algo,
¿no? Es decir, se decide de antemano qué es lo que se quiere descubrir, cosa que en la industria farmacéutica es muy patente. ¿No? Hablando de patentes. Justamente. ¿No? Entonces, el discurso del amo es eso, es una orientación previa. O dicho de otra manera, hay un filósofo canadiense, Ian Hacking, que dice: lo que cuentes va a depender de lo que estés contando, de la idea que tengas sobre lo que estás contando. Ajá. Lo que vos cuentes va a depender de la idea que tengas sobre lo que estás contando. Eso es el discurso del amo. Que no está mal, es necesario. Sí. Hay que tener una orientación. Sí. Pero si pretendemos que todo el mundo tenga la misma orientación, ¿cómo escuchás el síntoma de un analizante? ¿Cómo escuchás la ficción que se construyó a alguien para darse una versión de lo que le tocó vivir? Bueno, ¿Me haces, explico? sí, me haces pensar también en política. Ujú. El significante amo de una ideología totalitaria no es lo mismo que en la democracia, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Me hiciste pensar eso. Y sí. Que ahí sí hay un solo significante, ¿no es cierto?, que marca la dirección. Claro, en la democracia también hay el significante amo, pero pluralizado, Claro. digamos, no hay uno solo. Claro. Bueno, te iba a hacer un chiste sobre la institución psicoanalítica. Dale. Bueno, que Después nos tomamos un café y ahí pero nos arreglamos. sí. Que en la escuela de orientación lacaniana, justamente, muchas veces yo pienso que hay un significante uno, significante amo, que es Lacan. Y en el otro tipo de instituciones, como la APA, por ejemplo, hay muchos amos. Bion, Winnicott, Klein, lo que vos describiste recién. No sé si por ahí se me dio a pensar eso. Sí, a ver, ¿qué te puedo decir al respecto? Uno elige dónde ubicarse y uno elige... Al amo. Sí, claro, Ujú. hay que consentir un poco, porque si no consentís a nada, estás suelto, digamos, ¿no? ¿Qué Claro. referencia tenés? Entonces hay que tener ciertas referencias, pero también hay que autorizarse a cuestionarlas. Sí. ¿Sí? Es decir, yo puedo repetir una frase de Lacan sin entenderla, no me parece que me sirva. Claro, ¿sí? claro. O puedo no estar de acuerdo. De hecho, la lectura de Miller en algunos puntos toma cierta distancia de algunos conceptos de Lacan. Ah, mira. ¿sí? No es repetir, es poner a prueba todo el tiempo. Incluso uno podría decir que, me desvío un poco, pero ya vamos a volver, uno podría decir que la enseñanza de Lacan, de tantos años como vos señalaste, que fue variando tanto, uno podría decir que la enseñanza de Lacan progresa a medida que van progresando los tratamientos que él conduce. Ujú. Es decir, tiene una idea, parte de Freud, su punto de partida es freudiano en el psicoanálisis, conduce sus curas, va elaborando, elucubrando, teorizando, eso le sirve un tiempo y después se encuentra con que sus analizantes van más allá, plantean cosas con los que no entiende, Ujú. y entonces tiene que dar un paso más en su elaboración. ¿sí? Ok. Alberto, desde San Juan te dice que fuiste muy claro en lo que planteaste del discurso del amo. Gracias, Alberto. Hacemos un pequeño corte y Dale. entramos en el último bloque. Dale. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, muy bien, Gustavo, muy bien. Entramos ya en los últimos minutos del programa. Y había preparado para este último bloque, y que me acompañes, porque también van a surgir seguramente algunas cuestiones para repensar. Hay una autora, Elizabeth Roudinesco, historiadora del psicoanálisis, una historiadora francesa, que escribió un libro sobre Lacan. Ahí está sonando el teléfono, a lo mejor es un mensaje. pero- Alberto. Alberto debe ser, a ver, perdón.
Bien, lo apago y estaba diciendo que Rudinesco escribió un libro sobre Lacan. Esto que tengo en mis manos es una nota del diario La Nación que habla sobre Rudinesco y sobre el libro de Lacan. Dice la nota, dice así: este libro, o sea, el libro sobre Lacan, según ella misma escribe, según Rudinesco, desarrolla una reflexión personal y no se trata pues de un libro de historia o un libro científico. Se abre este ensayo con una pregunta por quién fue Lacan, a quien la autora conoció personalmente de niña y a quien trató de adulta, ya que es miembro desde su fundación de la Escuela Freudiana de París. En esa época y hasta la muerte de Lacan, fue también, como Miller, discípula de Althusser. Rudinesco admite explícitamente que sin Lacan, el psicoanálisis en Francia se habría convertido en una psicología médica administradora de test y evaluaciones. Para la autora, Lacan se habría planteado cómo era posible el psicoanálisis después de Auschwitz. Para Rudinesco, este es el hilo que une el seminario sobre Antígona con el ensayo Kant con Sade. Mientras que para Freud, al comienzo, fue analizar la libido reprimida en los significantes de los síntomas, hoy en día el legado envenenado de las experiencias totalitarias y la capacidad del género humano de poner fin a su historia, gracias al dominio de la fisión nuclear, es por los efectos sin retorno de la actividad industrial en el clima en la Tierra. Entonces se plantea la necesidad de poner en cuestión la aparición tanto de un empuje al goce sexual sin trabas, como de un goce de la muerte ciertamente más difícil de analizar, ya que no pertenece al inconsciente reprimido. Entonces, Gustavo, esta diferencia que hay entre lo que planteó Freud del deseo reprimido y la cuestión actual de ese empuje al goce, como lo llama Lacan, ese empuje hacia la muerte, como lo estamos viviendo día a día. ¿Cómo ves esta diferencia de Freud y de Lacan? Bueno, Freud también estaba frente a esa pulsión de muerte desbocada, vivió las dos grandes guerras. Trabajó mucho sobre eso y hay un Freud que paradójicamente es mucho más cercano al último Lacan que al Lacan del retorno a Freud. A ver, curiosamente. ¿Otra vez? Que hay un Freud que es más próximo al último Lacan que al Lacan del retorno a Freud. Porque Lacan en su retorno a Freud lo que hace es retomar los textos como por ejemplo el chiste y su relación con el inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, por supuesto, y lo que encuentra es que Freud trata al inconsciente estructurado como un lenguaje, que es lo que él dice. ¿Por qué? Si vos tomás, por ejemplo, el olvido de los nombres propios, ¿no? Y el caso de Signorelli, y la elaboración que hace Freud sobre la represión y el retorno a lo reprimido, cómo corta los nombres, como el significante ger, que remite a lo indecible, que es la muerte, etc. Eso es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y que sigue las reglas que descubrió Saussure en la lingüística, por ejemplo. Entonces, ahí tenés el retorno a Freud. Pero Freud no fue uno solo, dijo muchas cosas. Hay una entrevista, por ejemplo, que le hace un periodista que se llama Sylvester Bierek, ¿sí? En donde Freud dice algo que es genial. Dice que el psicoanálisis da la pista
para que el paciente pueda llegar a estar afuera de su propio inconsciente. Es muy loco, porque la cura analítica apuntaría a que el que se analiza llegue a poder estar afuera de su propio inconsciente, es decir, afuera de todas sus elucubraciones. Sí. El último Lacan pone el acento no tanto en el inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, cadenas de significantes, represión, retorno de lo reprimido, sino que pone el acento en lo que llama el inconsciente real, que son significantes, llegar a aislar significantes que determinaron la vida de ese analizante y que no remiten a nada. Es decir, llegar a estar fuera de ese inconsciente, que es el inconsciente que se elabora bajo transferencia, Sí. ¿no? Que es el inconsciente que se despliega en las sesiones analíticas. El final del análisis consistiría en poder salirse de eso, desembarazarse de alguna manera de eso, que es lo que Lacan llama inconsciente real, y Freud decía en esa entrevista poder llegar a estar fuera del propio inconsciente. Por eso digo que hay un Freud que es mucho más cercano al último Lacan que al Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿No? Bueno, hay mucho para seguir dialogando. Y vuelvo, vengo otro día. Sí, pero eso desde ya, pero no vas a zafar así nomás. Cuando hablas del último Lacan, sí, que es el Lacan, creo, a partir de los 70. Que es el Lacan de la topología, de los matemas, si no entiendo mal, ¿puede ser así? Bueno, sí, pero no del todo, ¿no? Porque con los matemas él está desde el principio. La S barrada del sujeto, uno podría decir, ya es un matema, es un intento de escritura. Ajá. De formalizar. De formalizar a la manera de las matemáticas. Sí. Porque es muy común que uno escuche, Lacan hablaba de lingüística, pero eso no es lingüística. Lacan habla de matemática, pero los matemáticos se matan de risa de lo que decía Lacan. Y sí, porque Lacan mismo decía, yo no hago lingüística, hago lingüistería. ¿Qué quiere decir? Que él se servía de algunos conocimientos que se producían en la ciencia y en la teoría de avanzada de su época para poder explicarse cosas en el campo del psicoanálisis. Se servía también de la matemática y se servía de la topología, pero él no hacía tratados de matemática ni de topología. Entonces, si no es matemática, bueno, no importa. Él se servía de eso para poder darse una imagen y una escritura de lo que trataba de transmitir. ¿No? Te respondo. Sí, Entonces, sí. El último Lacan sí es el Lacan de los nudos, donde trata de dar una imagen de lo que sería lo real a través del nudo, porque finalmente hay que aceptar que tenemos cierta debilidad los seres hablantes para poder morder y atrapar lo que se llama lo real, que es justamente lo que escapa todo el tiempo al significante, y para eso necesitamos ciertas imágenes y escritura. ¿Sí? Entonces, el último Lacan se sirve de esas cosas, pero lo fundamental es que el concepto del otro, ¿sí? que Lacan formalizó, pero que, bueno, también lo podés encontrar en Freud, lo podés encontrar en Klein, con distintos nombres, pero Lacan dice en su seminario sobre la lógica del fantasma, el número 14, que el lugar del otro es el cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa a la punta de todo, lo que es la orientación principal en su última enseñanza, el lugar del cuerpo y la relación que cada uno tiene con la satisfacción en el propio cuerpo. Entonces, digamos, eso tiene consecuencias sobre todo en lo que hace a la relación entre los sexos, ¿no? Pensar que solo se goza del propio cuerpo y que es imposible gozar del cuerpo del otro,
es lo que lo lleva al famoso aforismo: no hay relación sexual. Bueno, no, ya con eso cerramos, porque eso es ¿No para te gustó? No, me encantó, no, por favor, me encantó, pero eso da para un programa entero. Bueno, así que ya, dale. desde ya te estoy invitando. Tengo la agenda acá, así que... Exactamente. Gustavo, querido, qué placer, qué gusto de tenerte acá y poder charlar sobre gracias. estos temas. No son fáciles, pero le das una bajada a tierra que me parece fabuloso. Lo intentamos. Sí, Lo intentamos. bueno. Entonces vamos con la canción de cierre, que seguimos en francés, a pesar de lo que Está bien, dijimos. no, está muy bien. Está muy bien. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un Français dollar accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Les cylindres bleus garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ah, bohème. La bohème, ça voulait dire la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un syndical ou d'une anse. Qué canción, por favor, qué canción, la bohemia, los bohemios, aquellos pintores de ¿cómo se llamaba este barrio? Montmartre. Montmartre, gracias Gustavo, Montmartre, escrita por Charles Aznavour y ahora interpretada por Sass. Y no sé si está también en la interpretación, si no está Aznavour también. Ah, no está, me dice acá Guillermo. Ok, está solamente Sass. Hermosa interpretación. Gente, hasta el próximo sábado. Terminamos de escuchar la canción. Gracias Gustavo nuevamente. Gracias a vos. Qué placer. Y bueno, que tengan buena semana y nos estamos encontrando el próximo sábado. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche à l'atelier où plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon ventre semble triste et à son bord. La bohème,
aquí Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.